SECOT. 5 letras. Una estructura de concreto en medio de la nada en El Salvador, que representa el sistema de encarcelamiento más extremo que existe hoy en el planeta. Imagina despertar dentro de una celda sin ventanas, con más de 200 hombres, la luz encendida 24 horas al día, sin saber cuándo vas a salir, sin saber si vas a salir, sin acceso a un abogado, sin condena formal, sin plazo temporal. Ese es el SECOT por dentro. Y este video te mostrará cómo funciona. ¿Quién está realmente allí adentro? ¿Qué pasa con la mente de quienes entran? ¿Y qué necesitarías saber para salir entero de un entorno creado para quebrar a cualquier persona? ¿Qué es el SECOT? ¿Y por qué el mundo quedó en shock? El Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador fue inaugurado en 2023 con una capacidad declarada para 40.000 reclusos. En comparación, la cárcel más grande de otros países de la región apenas tiene capacidad para menos de 2.000. En un solo complejo, construido en un terreno desolado en el interior del país, se erigieron 8 megabloques. Cada bloque tiene celdas circulares donde los reclusos se hacinan. Hay cámaras en todos los ángulos. Guardias armados en los pasillos. El silencio forzado es la regla de funcionamiento. Bukele lanzó el SECOT en respuesta a décadas de dominio de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Pandillas que controlaban territorios enteros, aplicaban extorsiones sistemáticas, reclutaban niños a la fuerza y mantenían tasas de homicidio entre las más altas del planeta. En 2022, El Salvador decretó un estado de excepción tras un fin de semana con 87 homicidios. El estado de excepción suspendió derechos civiles básicos. Cualquier persona con un tatuaje sospechoso, con antecedentes asociados a pandillas o simplemente denunciada por un vecino, podía ser arrestada sin una orden judicial, sin abogado y sin plazo. En pocos meses, más de 70.000 personas fueron arrestadas. Una parte de ellas fue a parar al SECOT. El shock internacional llegó cuando salieron a la luz las primeras imágenes. Filas de reclusos con la cabeza rapada, sin camisa, con las manos en la nuca, siendo procesados a través de pasillos de concreto. Imágenes que parecían distópicas, pero eran reales. El interior. ¿Cómo es un día dentro del SECOT? No hay ventanas. Ese es el primer detalle que todos los relatos mencionan. No sabes si es de día o de noche. No sabes si llueve o hace sol allá afuera. El único indicador del tiempo es la rutina impuesta por los guardias. A las 5 de la mañana, las luces, que nunca se apagan por completo, se vuelven más intensas. Es la señal para despertar. Los reclusos se levantan en silencio. Cualquier charla excesiva resulta en una represalia inmediata. El control no se mantiene únicamente mediante fuerza física directa. Se mantiene por el miedo constante de que podría usarse en cualquier momento. Las comidas se dan en turnos. La comida, descrita por exreclusos y organizaciones de derechos humanos, es deficiente y monótona. Arroz, frijoles y proteína mínima. Apenas las calorías suficientes para mantener el cuerpo funcional. Nada más. No hay un patio real. Los reclusos permanecen en la celda casi todo el tiempo. Sin actividad física organizada, sin biblioteca, sin el más mínimo estímulo educativo. El silencio es el arma principal del sistema. El SECOT fue diseñado para destruir todo tipo de estructura jerárquica de pandilla. Líderes de la Mara que tenían poder absoluto allá afuera, dentro del SECOT, son solo un número más. No pueden comunicarse, no pueden liderar, no pueden organizarse. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado relatos de tortura, muertes bajo circunstancias no esclarecidas y el encarcelamiento de personas sin vinculación comprobada con pandillas. El gobierno salvadoreño niega las acusaciones y presenta al SECOT como un modelo de seguridad pública. El debate entre estas dos versiones es parte de lo que convierte al SECOT en uno de los experimentos penales más controversiales del siglo. La psicología del encarcelamiento extremo. Si fueras arrojado allí, tu enemigo número uno no sería el otro recluso. Sería el entorno en sí.
Estudios sobre el aislamiento y confinamiento extremo demuestran que, en 72 horas sin estimulación sensorial variada, el cerebro comienza a crear estímulos artificiales. Alucinaciones leves, distorsión del sentido del tiempo, paranoia progresiva. No es debilidad, es neurobiología. La ausencia de ventanas genera lo que los investigadores llaman desincronización circadiana. Tu reloj interno pierde referencia. El sueño y la vigilia comienzan a mezclarse. El humor se vuelve inestable. La capacidad de tomar decisiones cae. El ruido de fondo constante es también un factor invisible. Cientos de reclusos en espacios cerrados generan un sonido continuo que impide un descanso cognitivo profundo. Es lo opuesto a lo que el cerebro necesita para funcionar. La pérdida de identidad es el golpe más profundo. Cabeza rapada, sin ropa personal, sin nombre, solo un número. Esta es una técnica de despersonalización usada históricamente en ambientes de coerción. Cuando pierdes los marcadores externos de identidad, empiezas a perder tu cohesión interna también. Lo que los relatos de sobrevivientes de confinamiento prolongado señalan como más efectivo para mantener la cordura es crear una rutina interna, incluso cuando el ambiente no ofrece ninguna. Contar mentalmente, crear retos intelectuales para uno mismo, mantener una charla interna estructurada. El cerebro sobrevive cuando encuentra un patrón, incluso si tiene que crearlo desde cero. ¿Sabes quién está realmente allá adentro? En el próximo bloque tendrás la respuesta, y podría sorprenderte. ¿Quién está realmente allí adentro? La narrativa oficial es directa. El CECOT es para terroristas, miembros de pandillas que destruyeron El Salvador durante décadas. La realidad documentada es más incómoda. Organizaciones independientes han confirmado que entre las decenas de miles de personas arrestadas durante el estado de excepción, existe un número significativo de personas sin vinculación comprobada con pandillas. Jóvenes arrestados por tener el tatuaje equivocado. Hombres arrestados porque un vecino rencoroso los denunció. Trabajadores rurales que vivían en territorio de pandillas y fueron confundidos con miembros. El estado de excepción eliminó las protecciones legales que normalmente separan al sospechoso del culpable. En condiciones normales de derecho, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el estado de excepción salvadoreño, la carga de la prueba se invirtió. Esto puso en el mismo espacio y bajo el mismo trato desde asesinos con décadas de crimen hasta personas que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La diferencia entre estos dos grupos dentro del CECOT es cero. Trato idéntico. Acceso a la justicia igualmente bloqueado. Familiares de reclusos relatan que pasaron meses sin recibir información sobre si sus parientes estaban vivos o muertos. Esto no es un análisis político sobre lo correcto y lo incorrecto. Es sencillamente lo que sucede cuando un sistema penal opera sin supervisión independiente. Si crees que esto no podría pasar en otro país, el próximo bloque te hará pensarlo 2 veces. ¿Cómo El Salvador llegó hasta aquí para entender el CECOT? Tienes que entender lo que El Salvador vivió antes. La MS-13 no nació en El Salvador. Nació en los Estados Unidos, en las comunidades de inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles durante los años 80. Cuando Estados Unidos deportó en masa a miembros de pandillas en los años 90, llegaron a un país destruido por la guerra civil, sin estructura policial, sin asistencia social, con decenas de miles de jóvenes sin ninguna perspectiva. El terreno era perfecto. En los años 2000, las pandillas controlaban vecindarios enteros. Extorsión sistemática a comerciantes, autobuses y mototaxistas. Reclutamiento forzado de niños a partir de los 12 años. Ejecuciones públicas como demostración de poder. En 2016, El Salvador tenía la tasa de homicidios más alta del mundo fuera de las zonas de guerra. 60 muertes por cada 100.000 habitantes. Países vecinos con altos índices suelen lidiar con cifras de poco más de 20. Los gobiernos anteriores intentaron negociar. Fracasaron. Intentaron la presión policial convencional. Fracasaron. La situación parecía no tener salida dentro de los parámetros normales. Bukele entró con una apuesta diferente: destruir estructuralmente la capacidad organizativa de las pandillas,
incluso si eso requería suspender las garantías constitucionales indefinidamente. Los resultados en la reducción de homicidios son reales y dramáticos. El Salvador pasó a tener una de las tasas de homicidios más bajas de Centroamérica. El costo en derechos civiles también es real. Y ese costo tiene un nombre de 5 letras. ¿Se está copiando el modelo SECOT? Para 2024 y 2025, el experimento salvadoreño pasó de ser un tema regional a convertirse en una referencia para decisiones de política pública en otros países. Honduras profundizó sus medidas de excepción. Ecuador, tras una crisis severa por el dominio de cárteles, implementó el estado de emergencia y creó estructuras similares. En Estados Unidos, el modelo Bukele fue citado por su nombre por funcionarios de alto nivel en los debates sobre pandillas como la MS-13 y el Tren de Aragua. El atractivo tiene una lógica simple. Funciona en números inmediatos. Saca de circulación a un volumen masivo de personas violentas de manera rápida. El problema tiene una lógica igualmente simple. Los sistemas sin supervisión independiente cometen errores irreversibles. Cuando eliminas al abogado, al juez y el plazo procesal, eliminas los mecanismos que corrigen los errores inevitables de cualquier sistema humano. Y los errores del SECOT no son multas de tránsito, son vidas. Los especialistas en criminología también advierten que las superprisiones sin rehabilitación no resuelven el problema de raíz. Las pandillas que pierden miembros eventualmente reclutan a otros nuevos. La causa estructural, la falta de perspectivas para jóvenes vulnerables, sigue intacta. El SECOT puede haber transformado a El Salvador a corto plazo. Pero ¿qué sucederá cuando acabe el estado de excepción? Es una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Qué sucede con quienes entran y nunca salen? Hay reclusos en el SECOT sin fecha de salida, sin una condena formal con una sentencia a cumplir. El estado de excepción suspendió todos los plazos procesales. Esto creó algo sin precedentes recientes en el hemisferio occidental. Encarcelamiento masivo por tiempo indefinido sin sentencia judicial formal. Los relatos de familiares que lograron obtener información describen dos perfiles: los que mantienen alguna estructura psicológica y los que colapsaron por completo. Lo que separa a ambos grupos no es la resistencia física, es la identidad fundamental interna. Los que resisten suelen ser personas con algo que los ancla a quienes son más allá del contexto inmediato. Fe religiosa, sentido de responsabilidad familiar, un propósito personal, algo más grande que la celda. Los que colapsan tienden a ser aquellos cuya identidad dependía por completo de un estatus externo. El respeto de sus pares, su posición en una jerarquía, el reconocimiento del grupo. Cuando el entorno te quita todo eso, la persona ya no sabe quién es. Para quienes fueron encarcelados por error, la situación es aún más trágica. No existe un grupo de apoyo interno, no hay un sistema de lealtad. Estás completamente solo en un entorno dominado por grupos altamente organizados. La supervivencia en los entornos más extremos no comienza en el cuerpo. Comienza en la mente. Bukele. ¿A quién le crees? Nayib Bukele mantiene una aprobación interna de más del 80% en El Salvador. Para una buena parte de los salvadoreños comunes, él es el hombre que le devolvió las calles a la gente. Hablar sobre el SECOT en el extranjero frecuentemente escandaliza a muchos. Pero hablar sobre el SECOT en El Salvador, con gente que perdió hijos, hermanos y padres a manos de las pandillas durante décadas, suele generar una reacción muy diferente. Antes no podía abrir la ventana de mi casa por miedo. Ahora mi hijo va caminando a la escuela. Ese tipo de relato es real y está muy bien documentado. Ambos grupos dicen la verdad. Esa es la complejidad que las narrativas simples sobre el SECOT prefieren ignorar. Bukele fue reelegido en 2024 con un porcentaje aplastante. Según la Constitución original de El Salvador, la reelección estaba prohibida. La Corte Suprema revisó la interpretación. Bukele siguió adelante de todas formas. Los expertos en democracia lo clasifican como autoritarismo, sin importar cuán popular sea. Cuando una democracia quita los frenos que limitan el poder de quien la gobierna, incluso con intenciones positivas, establece una estructura disponible para cualquier líder futuro, con cualquier intención. El SECOT es tanto un resultado como un instrumento.
el resultado de décadas de violencia, y el instrumento de un Estado que, para resolver la violencia, optó por eliminar las mismas protecciones creadas exactamente para momentos de presión extrema. Si estuvieras ahí, 5 principios de supervivencia mental. Si te despertaras mañana en una celda del SECOT, ¿qué principios elevarían tus posibilidades de salir entero? Principio 1. Acepta lo que no puedes controlar ahora. No gastes energía mental peleando contra lo que no puedes cambiar en este preciso momento. Una mente en guerra con la realidad agota los recursos cognitivos que vas a necesitar para las decisiones que realmente importan. Principio 2. Crea estructura donde no la hay. Incluso sin reloj, elige mentalmente una hora para despertar, pensar y hacer ejercicio. Tu rutina interna es tu ancla contra el colapso. Principio 3. Mantén conexión con algo allá afuera. Piensa en personas reales. Visualiza lugares específicos. No con una nostalgia paralizante, sino como un ejercicio de memoria que te recuerde quién eres más allá de ese espacio. Principio 4. Respeto neutral con todos. En un entorno de encierro, cada enemigo que creas es un riesgo que perdura prolongadamente. Ni sumisión ni confrontación innecesaria. Simplemente neutralidad respetuosa. Principio 5. Preserva tu voz analítica interior. La voz que observa, evalúa y aún planea. No la voz que se lamenta. Mientras esa voz esté activa, sigues funcionando. Sobrevivientes de campos de concentración históricos y de cautiverios prolongados describen una división interna que los mantuvo vivos. El yo que sufre lo que ocurre y el yo que observa y permanece intacto. Cultivar esta división no es disociación patológica, es adaptación consciente. Lo que el SECOT revela sobre el mundo en que vivimos. El SECOT no es solo la anomalía de un país pequeño. Es síntoma de una tendencia que avanza en varios países simultáneamente. Cuando los sistemas de seguridad pública fallan por suficiente tiempo, la presión popular por una solución radical crece hasta volverse democráticamente irresistible. El Salvador llegó a ese punto en 2022. Otros países están más cerca de ese abismo de lo que la mayoría cree. Lo que el SECOT nos enseña no es una lección sobre El Salvador. Es una lección sobre lo que las sociedades están dispuestas a aceptar cuando el miedo supera a la tolerancia por la complejidad. La seguridad y la libertad siempre han estado en fricción. Cada vez que una sociedad elige un extremo, paga el precio del otro. El desafío no es sencillamente decidirse entre los dos. Es entender dónde está exactamente la línea antes de cruzarla sin darse cuenta. Comparte este video con alguien que crea que la seguridad pública tiene una respuesta fácil. Porque este tema es exactamente lo opuesto a eso. Suscríbete al canal. Aquí, todas las semanas, descubres qué y por qué están sucediendo estas cosas en los entornos más extremos del mundo. Y lo comprendes a fondo.